Hola queridos poblatinos, sean bienvenidos a un nuevo video en donde les leeré un cuento de Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo. Espero que les guste, espero que les relaje y si es así, no olvides comentar, dejar tu like, suscribirte, mandarme un saludo, no sé, lo que quieras. Y bueno, comenzamos. Te mando un beso y un abrazo muy grande. Querida poblatina, querido poblatino. Espero que te relajes. Y bueno, dice así. El pozo y el péndulo. Estaba quebrantado hasta la muerte por aquella larga agonía. Y cuando al fin me desataron y me fue permitido sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban. La sentencia, la terrible sentencia de muerte, fue la última frase distintamente acentuada que conmovió mis oídos. Después, el sonido de las voces de los inquisidores me pareció ahogarse en el murmullo indefinido de un sueño. Ese ruido llevaba a mi alma la idea de una rotación, quizá a causa de que mi imaginación la asociaba con una rueda de molino. Pero esta impresión duró muy poco, pues de improviso no oí nada más. Sin embargo, vi durante algún tiempo, todavía, pero con qué terrible exageración, contemplaba los labios de los jueces de traje negro. Ellos me parecían blancos, más blancos que la hoja sobre la que trazo estas palabras, y delgados hasta lo grotesco, adelgazados por la intensidad de su expresión de dureza, de inmutable resolución, de riguroso menosprecio del dolor humano. Veía que los secretos de lo que para mí representaba el destino corrían todavía en aquellos labios. Los vi retorcerse en una frase de muerte, los vi formar las sílabas de mi nombre y temblé sintiendo que el sonido no seguía el movimiento. Y también durante algunos momentos de horror delirante, la débil y casi imperceptible ondulación de las cortinas negras que revestían las paredes de la sala. Y entonces mi vista cayó sobre los 7 grandes hachones que estaban colocados sobre la mesa. Al principio tomaron el aspecto de la caridad y me parecieron como ángeles blancos y esbeltos que debían salvarme, pero entonces y de pronto una ansia mortal invadió mi alma y sentí cada fibra de mi ser estremecerse como si hubiera tocado el hilo de una pila voltaica, y las formas angelicales se volvieron espectros insignificantes con cabezas de llamas, y veía bien que ninguna ayuda me vendría de ellos. Y entonces se deslizó en mi imaginación como una rica nota musical la idea del reposo delicioso que nos espera en la tumba. La idea vino dulce y furtivamente, y me parece que me fue menester un largo tiempo para tener de ella una apreciación completa. Pero en el momento mismo en que mi espíritu comenzaba al fin a comprender bien y a conservar esta idea, las figuras de los jueces se desvanecieron como por encanto. Los grandes hachones se redujeron a la nada, sus llamas se extinguieron enteramente, lo negro de las tinieblas sobrevino. Todas las sanciones parecieron hundirse como una inmersión loca y precipitada del alma en el Hades, y el universo no fue más que noche, silencio, inmovilidad. Yo estaba desvanecido, sin embargo, no es que hubiese perdido toda conciencia. Lo que de ella me quedaba, no trataré de definirlo, ni siquiera de describirlo, pero en fin, yo estaba todo perdido, en el más profundo sueño, no, en el delirio, no, en el desvanecimiento, no, en la muerte, no, y aún en la tumba estaba perdido todo. De otra manera, no habría inmortalidad para el hombre. Al despertarnos del más profundo sueño, desgarramos la tela sutil de algún ensueño. No obstante, un segundo después, tan débil es acaso ese tejido, que no nos acordamos de haber soñado. En la vuelta del desvanecimiento a la vida hay 2 grados. El primero es el sentimiento de la existencia moral o espiritual. El segundo, el sentimiento de la existencia física. Parece probable que si llegando al segundo párrafo
pudiéramos evocar las impresiones del primero, encontraríamos todos los elocuentes recuerdos del abismo transmundano. Y este abismo que es, ¿cómo distinguiremos sus sombras de las de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he calificado como el primer grado no pueden ser recordadas por un acto de voluntad, no se prestan inesperadamente después de un largo intervalo, mientras nos maravillamos preguntándonos de dónde proceden. Aquel que no se ha desvanecido jamás, no descubrirá jamás extraños palacios y rostros extravagantemente familiares en las brasas ardientes. No es el que contempla, flotantes en medio del aire, las melancólicas visiones que la mayoría no es capaz de percibir. No es el que medita sobre el perfume de una flor desconocida. No es aquel cuyo cerebro se extravía en el misterio de una melodía que hasta entonces no había detenido su atención. En medio de mis esfuerzos repetidos e intensos, de mi enérgica lucha para apresar algún vestigio de ese estado de aparente aniquilación en el cual se había deslizado mi alma, ha habido momentos en que soñaba que triunfaba. Ha habido breves instantes, muy breves instantes, en que pude evocar recuerdos que, a la luz de mi lucidez posterior, solo podía referirse a aquel momento de aparente inconsciencia. Esa sombra de recuerdos me presenta muy indistintamente grandes figuras que me alzaron y me llevaron en silencio, descendiendo, siempre descendiendo, hasta el momento en que un vértigo horrible me oprimió ante la simple idea del infinito descenso. Ellas me recuerdan también, no sé qué vago horror que experimenté en el corazón, en razón de la monstruosa calma que me invadía. Después viene el sentimiento de una inmovilidad repentina en todos los seres circundantes, como si aquellos que me llevaban, un cortejo de espectros, hubieran sobrepasado en su descenso los límites de lo ilimitado y se hubieran detenido vencidos por el infinito fastidio de su tarea. Enseguida mi alma vuelve a encontrar una sensación de insipidez y humedad, y después todo es más que locura, la locura de una memoria que se agita en lo abominable. Muy repentinamente volvieron a mi alma sonido y movimiento, el movimiento tumultuoso de mi corazón y en mis oídos el ruido de sus latidos. Sucede una pausa en la cual todo desaparece, otra vez el sonido, el movimiento y el tacto, como una sensación vibrante que penetra mi ser, y luego la simple conciencia de mi existencia, sin pensamiento, situación que duró largo tiempo. De pronto, muy repentinamente, el pensamiento y un terror calenturiento y un ardiente esfuerzo por comprender lo verdadero de mi estado. Prosiguió un vivo deseo de caer toda vez en la insensibilidad. Otra vez un brusco renacimiento del alma y tentativa de movimiento, seguida de éxito, y entonces el recuerdo completo del proceso, de las cortinas negras, de la sentencia de mi debilidad, de mi desvanecimiento, en cuanto a lo que siguió, el olvido más completo de todo lo que tiempos posteriores y un obstinado esfuerzo me ha permitido vagamente recordar. Hasta ahí yo no había abierto los ojos. Sentía que estaba acostado de espaldas y sin ataduras. Extendí mi mano. Cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé reposar así durante algunos minutos, esforzándome en adivinar dónde podía estar y lo que había sido de mí. Estaba impaciente por servirme de mis ojos, pero no me atrevía. Tenía miedo de esa primera mirada sobre los objetos que me rodeaban. No era que temiera mirar cosas horribles, sino que estaba aterrado ante la idea de no ver nada. A la larga, con una loca angustia en el corazón, abrí vivamente los ojos. Mi horroroso pensamiento se encontraba confirmado. La negrura de la eterna noche me rodeaba. Hice un esfuerzo para respirar. Me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera era de una intolerable pesadez. Quedé tranquilamente acostado e hice un esfuerzo para razonar. Vinieron a mi memoria los procedimientos de la Inquisición y partiendo de ahí
me apliqué a deducir de ellos mi posición real. La sentencia había sido pronunciada y me parecía que desde entonces había corrido un largo espacio de tiempo. Sin embargo, no me imaginé un solo instante que estuviese realmente muerto. Semejante idea, no obstante, todas las ficciones literarias es por completo incompatible con la existencia real. Pero, ¿dónde estaba yo y cuál era mi estado? Los condenados a muerte, yo lo sabía, morían ordinariamente en los autos de fe. Una solemnidad de este género había sido celebrada la noche misma del día de mi juicio. Había yo sido reintegrado en mi calabozo para esperar en él un próximo sacrificio, que no debía tener lugar sino hasta dentro de algunos meses. Vi desde luego que eso no podía ser. En aquel momento había una demanda inmediata de víctimas. Además, mi calabozo, como las celdas de los condenados en Toledo, tenía pavimento de piedra y la luz no estaba excluida por completo. De repente, una idea terrible arrojó mi sangre en torrentes a mi corazón y durante algunos instantes volví a caer de nuevo en mi insensibilidad. Volviendo en mí, me enderecé de un solo brinco sobre mis pies, mientras me temblaba convulsivamente cada fibra. Extendí locamente mis brazos, encima y alrededor de mí, en todos sentidos. No sentía nada, sin embargo, temblaba de dar un paso. Tenía miedo de chocar contra las paredes de mi tumba. El sudor brotaba de todos mis poros y se detenía en gruesas gotas sobre mi frente. La agonía de la incertidumbre se volvió intolerable y avancé con precaución, extendiendo los brazos y dilatando mis ojos fuera de sus órbitas, en la esperanza de sorprender algún débil rayo de luz. Di muchos pasos, pero todo estaba negro y vacío. Respiré más libremente. En fin, me pareció evidente que el más horroroso de los destinos no era el que se me había reservado. Y entonces, mientras seguía avanzando con precauciones, mil vagos rumores me corrían sobre los horrores de Toledo, resonaron confusamente en mi memoria. Se narraban sobre aquellos calabozos cosas extrañas. Yo las había considerado siempre como fábulas. Sin embargo, eran tan extrañas y tan aterrantes que no se las podía repetir sino en voz baja. Debía morir de hambre en aquel mundo subterráneo de tinieblas, o qué destino más horrible todavía me esperaba. Que el resultado fuera la muerte, y una muerte de una amargura escogida. Yo conocía muy bien el carácter de mis jueces para dudar de ello. El modo y la hora eran todo lo que me ocupaba y me atormentaba. Mis manos extendidas encontraron después de algunos instantes un obstáculo sólido. Era un muro que parecía construido con piedras, muy liso, húmedo y frío. Lo seguí de cerca, caminando con la cuidadosa desconfianza que me habían inspirado ciertas antiguas historias. Esta operación no me daba ninguna oportunidad de conocer la dimensión de mi calabozo, pues podía recorrerlo y volver al punto de donde había salido sin advertirlo. Tan perfectamente uniforme parecía el muro. Es por eso que busqué el cuchillo que tenía en mi bolsillo cuando se me había conducido al tribunal, pero había desaparecido. Y en lugar de mi ropa tenía puesto un traje de sarga. Había tenido la idea de hundir la lámina en alguna pequeña grieta de mampostería, a fin de constatar bien mi punto de partida. La dificultad, sin embargo, carecía de importancia, pero desde luego, en el desorden de mi pensamiento, me pareció insuperable. Desgarré una parte del ribete de mi traje y coloqué el trozo por tierra, en toda su longitud y en ángulo recto con el muro. Siguiendo mi camino a tientas alrededor de las paredes, no podía dejar de encontrar ese jirón al concluir el circuito. Al menos yo lo creía, pues no había contado con el tamaño del calabozo y con mi debilidad. El terreno era húmedo y resbaladizo. Fue vacilante durante algún tiempo y después tropecé y caí. Mi extrema fatiga me obligó a quedar acostado y el sueño me sorprendió bien pronto en ese estado. Al despertarme y extender un brazo, encontré al lado mío un pan y un cántaro de agua. Estaba muy cansado para reflexionar sobre esta circunstancia, pero bebí y comí con avidez. Poco tiempo después proseguí mi viaje alrededor de mi prisión y
con mucha pena llegué al jirón de Sarga. En el momento en que había caído llevaba contados ya 52 pasos, y en la continuación de mi paseo conté todavía 48, hasta el instante en que encontré el trapo. Por consiguiente, en todo eran 100 pasos. Suponiendo que 2 pasos era una raya, presumí que el calabozo tenía 50 yardas de circuito. No obstante, había encontrado muchos ángulos en el muro, de modo que no podía hacerme una idea clara de la forma de la cripta, pues no podía dejar de pensar que lo era. Yo no ponía gran interés en esas investigaciones, tampoco ninguna esperanza, pero una vaga curiosidad me llevó a continuarlas. Dejando el muro, resolví atravesar la superficie circunscrita. Desde luego avancé con una extrema precaución, pues el suelo, aunque pareciendo de una materia dura, era falso y pegajoso. A la larga, sin embargo, tomé valor y me puse a caminar con seguridad, proponiéndome atravesar en línea tan recta como fuera posible. Había dado 10 pasos, a 12 pasos más o menos, cuando un extremo del dobladillo desgarrado de mi traje se enroscó entre mis piernas. Caminé y caí violentamente con el rostro para abajo. En la confusión de mi caída, no reparé en un sorprendente detalle que, sin embargo, algunos instantes después, y cuando aún estaba extendido boca abajo, llamó mi atención. Helo aquí. Mi barba tocaba el suelo de la prisión, pero mis labios y la parte superior de mi cabeza, aunque pareciendo situados a una menor elevación que la barba, no tocaba nada. Al mismo tiempo me pareció que mi frente estaba bañada en un sudor viscoso y que un olor particular de hongos viejos subía hacia mi nariz. Extendí el brazo y temblé al descubrir que había caído sobre el borde mismo de un pozo circular, cuya extensión no tenía forma de medir por el momento. Tanteando la mampostería de debajo del brocal, logré desprender un pequeño fragmento y le dejé caer en el abismo. Durante algunos segundos presté oídos a sus rebotes. Golpeaba en su caída las paredes del precipicio. Al fin hizo un chapoteo en el agua, seguida de ruidosos ecos. En el acto un ruido se produjo encima de mi cabeza, semejante al de una puerta al abrirse y cerrarse rápidamente, mientras que un débil rayo de la luz atravesaba repentinamente la oscuridad y se extinguía casi al mismo tiempo. Vi claramente el destino que me había sido preparado y me felicité del accidente oportuno que me había salvado. Un paso más y el mundo no me hubiera vuelto a ver. Y esta muerte, evitada a tiempo, tenía ese mismo carácter que había mirado como fabuloso y absurdo en los cuentos que se hacían sobre la Inquisición. Las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte, con sus más crueles agonías físicas, o la muerte con sus más abominables torturas morales. Yo había sido destinado para esta última. Mis nervios estaban distendidos por un largo sufrimiento, hasta el punto que temblaba al sonido de mi propia voz y me había convertido, bajo todos aspectos, en un excelente sujeto para la especie de tortura que me esperaba. Estremeciéndome de pies a cabeza, retrocedí a tientas hacia el muro, resuelto a dejarme morir en él antes que afrontar el horror de los pozos que mi imaginación multiplicaba, ahora en las tinieblas de mi calabozo. En otro estado de ánimo, habría tenido el valor para acabar con mi miseria en un solo golpe, precipitándome en uno de aquellos abismos, pero entonces era el más perfecto de los cobardes, y tampoco podía olvidar lo que había leído sobre esos pozos, que la extinción repentina de la vida era una posibilidad cuidadosamente excluida por el infernal genio que había concebido su plan. La agitación de mi espíritu me tuvo despierto durante largas horas, pero al fin me adormecí de nuevo. Al despertarme me encontré a mi lado, como la primera vez, un pan y un cántaro de agua. Una sed ardiente me consumía y vacié el cántaro de un trago. Es probable que esta agua haya contenido alguna droga, pues apenas la hube bebido, me dormí irresistiblemente. ¿Cuánto tiempo duró? No puedo saberlo, pero cuando abrí los ojos, los objetos eran visibles alrededor mío. Gracias a un resplandor singular, sulfuroso, cuyo origen no pude descubrir al principio, podía ver la extensión y el aspecto de la prisión. Me había equivocado por completo sobre sus dimensiones. Las paredes no podían tener más de 25 yardas de circuito,
Durante algunos minutos ese descubrimiento fue para mí una vana preocupación vana, en verdad, porque en medio de las circunstancias terribles que me rodeaban, ¿qué importancia podían tener las dimensiones de mi prisión? Pero mi alma tomaba un interés extravagante en las banalidades y me esforcé en descubrir el error que había cometido en mis medidas. Al fin, la verdad me pareció como un relámpago. En mi primera tentativa de exploración había contado 52 pasos hasta el momento en que caí. Debía estar entonces a 1 o 2 pasos del trozo de sarga. En realidad había casi medido el circuito del calabozo. Me dormí entonces y al despertarme debí emprender el camino en dirección contraria, creando así un circuito que medía casi el doble de su verdadero tamaño. La confusión de mi cerebro me había impedido notar que había empezado mi vuelta con el muro a mi izquierda y que lo acabé con el muro a mi derecha. Me había equivocado también en la forma del calabozo. Tanteando las paredes durante mi camino, había encontrado muchos ángulos y había deducido de ellos la idea de una gran irregularidad. Tan poderoso es el efecto de una oscuridad total para aquel que sale de un letargo o de un sueño. Esos ángulos eran simplemente producciones por ligeras depresiones o huecos con intervalos desiguales. La forma general de la prisión era un cuadrado. Lo que había tomado por mampostería parecía ahora hierro o cualquier otro metal, de placas enormes cuyas suturas y junturas ocasionaban las depresiones. La superficie entera de esa construcción metálica estaba groseramente embadurnada con todas las horrendas y repugnantes imágenes de la sepulcral superstición de los monjes habían sido capaces de concebir. Figuras de demonios con aires de amenaza, con formas de esqueleto y otras imágenes de un horror más real llenaban los muros en toda su extensión. Observé que los contornos de estas monstruosidades eran muy distintos, pero que los colores estaban debilitados y alterados, como por el efecto de una atmósfera húmeda. Noté entonces el suelo, que era de piedra. En el centro se abría el pozo circular, de cuya boca había escapado, pero no había más que uno solo en el calabozo. Vi todo eso de manera indistinta y no sin esfuerzo, porque mi situación física había cambiado singularmente durante mi sueño. Estaba ahora acostado de espaldas. Cuán largo era, sobre una especie de armazón de madera muy bajo. Estaba sólidamente atado a él con una larga venda que se parecía a una cincha que enrollaba varias veces mis miembros y mi cuerpo, no dejándome en libertad más que mi cabeza y mi brazo izquierdo. Pero todavía me era necesario hacer un esfuerzo de los más penosos para alcanzar el alimento contenido en un plato de barro colocado a mi lado en el suelo. Descubrí con terror que el cántaro no estaba. Digo con terror, pues estaba devorado por una sed intolerable. Me pareció que entraba en el plan de mis verdugos al exasperar esta sed, pues la comida puesta en el plato estaba cruelmente sazonada. Levanté los ojos y examiné el techo de mi prisión. Estaba a una altura de 30 o 40 pies y por su construcción se parecía mucho a los muros laterales. En uno de esos pañales, una figura de lo más extraño fijó toda mi atención. Era la figura del tiempo, como es representada de ordinario, salvo que en lugar de una guadaña tenía un objeto que me parecía un enorme péndulo, como se los ve en los relojes antiguos. Había, no obstante, en el aspecto de esta máquina algo que me hizo mirarla con más cuidado. Como la observaba directamente, pues estaba colocada justo encima de mí, creí ver que se movía. Un instante después, mi idea estaba confirmada. Su balanceo era corto y naturalmente muy lento. Lo observé durante algunos minutos, no sin cierta desconfianza, pero sobre todo con asombro, fatigado a la larga de vigilar su movimiento fastidioso. Desvié mis ojos hacia los otros objetos de la celda. Un ligero ruido atrajo mi atención y mirando al suelo vi algunas ratas enormes que lo atravesaban. Habían salido del pozo, que podía percibir a mi derecha. En el mismo instante, cuando yo las miraba, subieron por montones apresuradamente con ojos voraces, engolosinadas por el olor de la comida. Tuve que hacer un gran esfuerzo para separarlas.
Podía muy bien haber pasado media hora o acaso hasta una hora, pues solo tenía una noción imperfecta del tiempo. Cuando levanté de nuevo los ojos, lo que vi entonces me confundió y me dejó estupefacto. El camino recorrido por el péndulo se había acrecentado casi una yarda. Su velocidad, consecuencia natural, era también mucho más grande. Pero lo que me perturbó, sobre todo, fue la idea de que había descendido visiblemente. Observe entonces, y es inútil agregar con qué terror, que su extremidad inferior estaba formada por una media luna de acero centellante, teniendo poco más o menos un pie de largo de un cuerno al otro. Los cuernos dirigidos para arriba y el corte inferior evidentemente afilado como el de una navaja de barba. Como una navaja también, el péndulo parecía pesado y macizo, abriéndose a partir del filo de una forma ancha y sólida. Estaba ajustado a una pesada lanza de cobre y todo él silbaba, balanceándose en el aire. No podía dudar más tiempo de la suerte que me había sido preparada por la atroz ingeniosidad monacal. Mi descubrimiento del pozo había sido adivinado por los agentes de la Inquisición. El pozo, cuyos horrores había sido reservado a un herético tan temerario como yo. El pozo, símbolo del infierno y considerado por la población como la última dule de todos sus castigos. Había evitado la caída por el más fortuito de los accidentes y sabía que el arte de hacer del suplicio una trampa y una sorpresa formaba una rama importante en todo aquel fantástico sistema de ejecuciones secretas. Ahora bien, habiéndose frustrado el del abismo, no entraba ya en el plan demoníaco de precipitarme en él. Estaba, pues, consagrado y esta vez sin alternativa posible a una destrucción diferente y más dulce. Más dulce. He sonreído casi en mi agonía, pensando en la singular aplicación que hacía de semejante palabra. ¿De qué sirve narrar las largas horas de horror más que mortales, durante las cuales conté las oscilaciones vibrantes del acero? Pulgada por pulgada, línea por línea, operaba un descenso graduado y solamente apreciable a intervalos que me parecían siglos, y siempre descendía, siempre más abajo, siempre más abajo. Pasaron días, puede ser que muchos días hayan pasado antes de que viniera a abalanzarse bastante cerca de mí para azotarme con su soplo acre. El olor del acero afilado se introducía en mis narices. Suplicaba al cielo, lo fatigaba con mi súplica para que hiciera descender el acero más rápidamente. Me volví loco, frenético, y me esforcé por levantarme, por ir al encuentro de aquella terrible citarra móvil. Y después, repentinamente, caí en una gran calma y quedé extendido, sonriendo a esta muerte chispeante como un niño a algún precioso juguete. Hubo un nuevo intervalo de perfecta insensibilidad, intervalo muy corto, pues, volviéndome a la vida, me encontré que el péndulo hubiera descendido una cantidad apreciable. Podía, sin embargo, haber durado mucho, pues yo sabía que había demonios que habían tomado nota de mi desvanecimiento y que podían tener la vibración a su voluntad. Al despertarme experimenté un malestar y una debilidad, inexpresables, como por consecuencia de una larga inanición. Aún en medio de las angustias presentes, la naturaleza humana imploraba su alimento. No con esfuerzo penoso extendí mi brazo izquierdo tan lejos como me lo permitían las ligaduras y me apoderé de un pequeño resto que las ratas habían querido dejarme. Cuando llevé una parte a mis labios, un pensamiento apenas esbozado de gozo, de esperanza, atravesó mi espíritu. No obstante, ¿qué había de común entre la esperanza y yo? Era, digo, un pensamiento apenas formado. El hombre los tiene a menudo, parecidos a esos que no se han completado jamás. Sentí que era un pensamiento de alegría, de esperanza, pero sentí también que acababa de extinguirse a punto de nacer. Vanamente me esforcé en concluirlo, en alcanzarlo. Mi largo sufrimiento había casi aniquilado las facultades ordinarias de mi espíritu. Era un imbécil, un idiota. La vibración del péndulo tenía lugar en un plano que hacía ángulo recto con el largo de mi cuerpo. Vi que la media luna había sido dispuesta para atravesar la región del corazón.
desgarraría la sarga de mi traje. Después se volvería y repetiría su operación todavía, indefinidamente. No obstante, la espantosa dimensión de la curva recorrida, algo así como 30 pies, acaso más, y la silbante energía de su descenso, que habría cortado hasta aquellas murallas de hierro. En suma, todo lo que podía hacer por algunos minutos era desgarrar mi traje. Y sobre este pensamiento hice una pausa. No me atreví a ir más lejos de esa reflexión. Me detuve en ella con una atención obstinada, como si por esta insistencia pudiera detener ahí el descenso del acero. Me obligué a meditar sobre el sonido que produciría la media luna pasada a través de mi ropa, sobre la sensación particular y penetrante que el frotamiento de la tela produce sobre los nervios. Medité sobre todas sus futilidades hasta que mis dientes se erizaron. Más bajo todavía, se deslizaba siempre más bajo. Encontraba un placer frenético en comparar su velocidad de alto a bajo y su velocidad lateral, a derecha, a izquierda, y después oía lejos, y después volvía, con el chillido de un espíritu condenado, hasta llegar a mi corazón, con el paso furtivo de un tigre. Sucesivamente reía carcajadas y clamé según me dominara una u otra idea. Más bajo, invariablemente, despiadadamente más bajo, vibraba 3 pulgadas de mi pecho. Me esforcé con violencia, furiosamente, por desatar mi brazo izquierdo. Estaba libre solamente desde el codo hasta la mano. Me era posible llevar la mano desde el plato, puesto a mi lado, hasta la boca, pero nada más. Si hubiera podido romper las ligaduras de arriba del codo, habría sido el péndulo y tratado de detenerlo, pero lo mismo hubiera sido pretender detener una avalancha. Siempre más bajo, incesantemente, inevitablemente más bajo. Respiraba dolorosamente y me agitaba con cada balanceo. Mis ojos lo seguían a su vuelo ascendente y descendente. Con el ardor de la desesperación más insensata, se cerraban espasmódicamente en el momento del descenso. Aunque la muerte hubiera sido un alivio, qué increíble alivio, y sin embargo temblaba con todos mis nervios cuando pensaba que bastaba que la esquina descendiera un punto para precipitar sobre mi pecho aquella hacha afilada, centellante. Era la esperanza la que hacía temblar así mis nervios y replegarse todo mi ser. Era la esperanza que triunfaba hasta sobre el cadalso, que cuchichea al oído de los condenados a muerte, hasta que los calabozos de la Inquisición. Vi que 10 o 12 vibraciones, poco más o menos, pondrían el acero en contacto inmediato con mi ropa. Y con esta observación entró en mi espíritu la calma aguda y condensada de la desesperación. Por primera vez en muchas horas, desde días acaso, me puse a pensar. Me vino a la mente la idea de que la venda o cincha que rodeaba mi cuerpo era un solo trozo. Estaba atado en un largo continuo. El primer roce de la afilada media luna en una parte cualquiera de la hincha debía cortar lo suficiente para soltarla, y con ayuda de mi mano izquierda podría desatarme del todo. Pero cuán terrible se volvía en ese caso la proximidad del acero y el resultado de la más ligera sacudida mortal. Era verosímil, por otra parte, que los infames verdugos no hubiesen previsto o impedido esta posibilidad. Era probable que la venda cruzara mi pecho en el camino que tenía que recorrer el péndulo. Temblando de verme frustrado en mi débil esperanza, al tratarse de la última, alcé suficientemente mi cabeza para ver con claridad mi pecho. La cincha envolvía estrechamente mis miembros y mi cuerpo en todos sentidos, excepto en el camino de la media luna homicida. Apenas había dejado caer mi cabeza en su posición primera, cuando sentí brillar en mi mente algo que no sabría definir mejor sino diciendo que era la otra mitad de esta idea de libertad de la que he hablado ya, y cuya parte solo había flotado vagamente en mi cerebro, cuando llevaba el alimento a mis ardientes labios. La idea entera estaba ahora presente, débil, apenas visible, apenas definida, pero al fin completa. De inmediato, con la energía de la desesperación, procedía a ejecutarla. Desde hacía muchas horas,
La vecindad inmediata del bastidor sobre el cual estaba acostado hormigueaba literalmente de ratas. Eran atrevidas, tumultuosas, voraces. Sus ojos estaban clavados sobre mí, como si no esperaban más que mi inmovilidad para hacerme su presa. ¿A qué alimento, pensé yo, han estado acostumbradas en este pozo? Excepto un pequeño resto, habían devorado, a despecho de todos mis esfuerzos para impedirlo, el contenido del plato. Mi mano había contraído un hábito de va y viene, de balanceo hacia el plato, pero a la larga, la regularidad del movimiento le había quitado toda su eficacia. En su voracidad, aquel asqueroso ejército clavaba a menudo sus dientes agudos en mis dedos. Con las sobras de la carne aceitosa y especiada que quedaba todavía, froté fuertemente mis ataduras por todas las partes que pude alcanzar. Después, retirando mi mano del suelo, permanecí inmóvil y sin respirar. Inmediatamente los voraces animales se sintieron asustados y aterrados por el cambio, por la cesación de movimiento. Retrocedieron llenos de alarma y muchos se refugiaron de nuevo en el pozo, pero no duró más que un momento. No había contado en vano con su voracidad, observando que quedaban sin movimiento. Uno o dos de los más atrevidos treparon sobre el bastidor y rozaron la hincha. Esto me pareció la señal de una invasión general. Tropas frescas se precipitaron fuera del pozo, se colgaron de la madera, la escalaron y saltaron por centenares sobre mi cuerpo. El movimiento regular del péndulo no le estorbaba absolutamente. Evitaban su paso y trabajaban activamente sobre la venda aceitada. Se apresuraban, se agitaban y se agolpaban innecesariamente sobre mí, se enroscaban sobre mi garganta. Sus labios fríos buscaban los míos. Yo me sentía sofocado por su peso. Un asco que no tiene nombre en el mundo llenaba mi pecho y helaba mi corazón con su espesa viscosidad. Tenía que esperar un minuto más para que la horrible operación estuviera concluida. Percibía claramente el aflojamiento de la venda. Sabía que debía estar ya cortada en más de una parte. Con una resolución sobrehumana me quedé inmóvil. No me había equivocado en mis cálculos. No había sufrido en vano. A la larga sentí que estaba libre. La cincha pendía en jirones alrededor de mi cuerpo, pero el movimiento del péndulo atacaba ya mi pecho. Había hendido la sarga de mi traje. Había cortado la camisa de abajo. Hizo todavía 2 oscilaciones y una sensación de dolor agudo atravesó todos mis nervios. Con un movimiento regular, cauteloso y encogiéndome todo lo posible, lentamente me deslicé fuera de la venda y de los ataques de mi cimitarra. Por el momento, al menos, estaba libre. Libre y en las garras de la Inquisición. Había salido apenas de mi lecho de horror. Había dado apenas algunos pasos sobre el piso de la prisión cuando el movimiento de la infernal máquina cesó y la vi atraída por una fuerza invisible a través del techo. Fue una lección que me puso la desesperación en el corazón. Todos mis movimientos eran indudablemente espiados. Libre, no había escapado de la muerte bajo la forma de una tortura, sino para ser víctima de otra que sería peor aún que la misma muerte. Pensando en esto, pasé mis ojos convulsivamente sobre las paredes de hierro que me rodeaban. Algo de singular, un cambio que desde luego no pude apreciar con claridad, se había producido en el calabozo. Era evidente. Durante algunos minutos, sumido en una temblorosa y vaga abstracción, me perdí en vanas e incoherentes conjeturas. Durante ese tiempo pude observar por primera vez del origen de la luz sulfurosa que alumbraba la celda. Provenía de una hendidura como de media pulgada de ancho, que se extendía alrededor de la prisión en la base de los muros, que parecía así y estaban, en efecto, completamente separados del suelo. Traté, pero en vano, con todos mis esfuerzos, de mirar por esta abertura. Al ponerme nuevamente de pie, comprendí el misterio de la alteración que había advertido en la celda. Había observado que aunque los contornos de las figuras pintadas en los muros fueran suficientemente claras, los colores parecían borrosos e indecisos. Esos colores tomaban, en efecto, a cada instante un brillo sorprendente y muy intenso, que daba a aquellas imágenes fantásticas y diabólicas un aspecto que habría quebrantado nervios más sólidos que los míos. Ojos de
de una vivacidad feroz y siniestra, estaban clavados sobre mí en 1000 sitios, donde antes no era visible ninguno y brillaba con el brillo lúgubre de un fuego que yo quería absolutamente, pero en vano, mirar como imaginario. Imaginario. Me bastaba respirar para traer a mis narices el vapor del hierro caliente. Un olor sofocante se derramaba en la prisión. Un ardor más profundo se fijaba en cada instante en los ojos clavados sobre mi agonía. Un tinte más rojo se mostraba sobre aquellas horribles pinturas de sangre. Estaba jadeando, respiraba con esfuerzo. No había que dudar del designio de mis verdugos. Oh, los más despiadados, los más demoníacos que de los hombres. Retrocedí lejos del metal ardiente hacia el centro del calabozo. Frente a esta destrucción por el fuego, la idea de la frescura del pozo sorprendió mi alma como un bálsamo. Me precipité hacia sus bordes mortales, esforzándome. Miré hacia el fondo. El brillo de la bóveda ardiente iluminaba sus más recónditos huecos. Sin embargo, durante un horrible instante, mi espíritu se rehusó a comprender el significado de lo que veía. Al fin, ese sentido se abrió paso, avanzó poco a poco hasta mi alma, hasta arder y consumirse en mi estremecida razón. Oh, una voz para hablar. Horror, oh, todos los horrores excepto este. Arrojando un grito me separé de la orilla y ocultando el rostro entre mis manos lloré amargamente. El calor aumentaba rápidamente y una vez más levanté los ojos temblando como en un acceso de fiebre. Un segundo cambio había tenido lugar en la celda y ahora este cambio era evidentemente en la forma. Como antes, era inútil que me esforzara por apreciar o comprender lo que pasaba, pero no se me dejó mucho tiempo en la duda. La venganza de la Inquisición se aceleraba después de mi doble escapatoria y no podía jugar más con el rey de los terrores. Hasta entonces la celda había sido cuadrada. De repente observé que 2 de sus ángulos de hierro eran ahora agudos y 2 consecuentemente obtusos. El terrible contraste aumentaba rápidamente, con un resonar profundo y quejumbroso. En un instante, el cuarto había cambiado su forma en la de un rombo, pero la transformación no se detuvo ahí. Podría haber pegado mi pecho a las rojas paredes como si fueran vestiduras de eterna paz. La muerte, me dije, no importa qué muerte, excepto la del pozo. Insensato, ¿cómo no había comprendido que era necesario el pozo, que ese pozo solo era la razón del hierro ardiente que me asediaba? Podía resistir a su ardor y hasta suponiéndolo podía permanecer firme contra su presión. Y ahora el rombo se estrechaba con una rapidez que no me dejaba tiempo de reflexionar. Su centro, colocado sobre la línea de su más grande anchura, coincidía justamente con el abismo abierto. Traté de retroceder, pero los muros apretándose me obligaron irresistiblemente a avanzar. En fin, llegó el momento en que no hubo ya en el piso del calabozo ni una pulgada de asidero para mi chamuscado y convulsivo cuerpo. No luché más, pero la agonía de mi alma se expresó en un grande y largo grito supremo de desesperación. Sentí que vacilaba sobre el borde, así que desvié los ojos. Y entonces escuché un ruido discordante de voces humanas, una explosión de cornetas, un poderoso ruido como el de 1.000.000 de truenos. Los muros de fuego retrocedieron precipitadamente. Una mano tendida sujetó mi brazo cuando caía, desfalleciente en el abismo. Era la mano del general Lasalle. Antoine Charles, conde de Lasalle, distinguido y valeroso general francés del siglo XVIII, peleó en Egipto, Alemania, España y Austria, donde fue muerto. El ejército francés había entrado en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos. Bueno, ahí termina este cuento del pozo y el péndulo. Espero que te haya gustado y que te haya relajado mucho.
Te mando muchos besos y muchos abrazos.